Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro. Y Entel está contigo en todas. ¿Es posible robarse una elección en pleno siglo XXI, con todo el mundo mirando, en la era de la información instantánea, los celulares y las redes sociales? La dictadura venezolana cree que sí. El fraude electoral, por supuesto, es tan antiguo como las elecciones. Ejemplos de dictadores tratando de aferrarse al poder, aunque la gente haya votado lo contrario, hay por montones. En 1988, en México, la oposición amenazaba por primera vez la larga hegemonía del PRI y los primeros conteos mostraban ventaja para el líder opositor. Entonces ocurrió la caída del sistema. Un supuesto fallo informático hizo que por 4 horas se detuviera la información. Cuando el sistema volvió, mágicamente el candidato oficialista, Carlos Salinas de Gortari, había pasado al frente y el PRI fue proclamado ganador. En 1986, el dictador Ferdinando Marcos perdió las elecciones en Filipinas, pero se proclamó por delante en el conteo de votos. Por 2 semanas intentó mantener el fraude en medio de masivas protestas populares que terminaron por quebrar al régimen. Varios ministros renunciaron, los militares le quitaron su apoyo y el dictador decidió que lo mejor era tomar un avión hacia Hawái. La ganadora, la líder opositora Corazón Aquino, fue proclamada presidenta. En 1988, en Chile, el recuento paralelo de la oposición mostró desde temprano que la dictadura había perdido el plebiscito. Sin embargo, los primeros recuentos oficiales mostraron al sí a la continuidad de Pinochet por delante. A las 10 de la noche se entregó un segundo cómputo, con el sí ganando, y luego cayó una larga noche de silencio. La televisión daba Popeye y el correcaminos. Pinochet reunió a los miembros de la Junta Militar y les exigió firmar un decreto que centralizaba en él todo el poder. Pero ellos se negaron y a Pinochet no le quedó más salida que reconocer el resultado. A las 2 de la madrugada, el subsecretario Cardemil finalmente aceptó públicamente que él no había ganado. En México, el PRI se mantuvo en el poder. En Filipinas, Marcos escapó al exilio. En Chile, Pinochet entregó el mando, pero retuvo gran parte del poder y se garantizó impunidad. Son 3 modelos que dependen no solo de la voluntad de los líderes, sino de muchos otros factores. ¿Qué tan sofisticado es el fraude? ¿Qué tan preparada está la oposición para denunciarlo y probarlo? ¿Cuál es la reacción popular? ¿Están dispuestas las élites políticas y económicas a sostener a toda costa al régimen? ¿Hay vías de negociación para una salida consensuada o es un juego de todo o nada? ¿Cómo reacciona la comunidad internacional? Y, lo más relevante, ¿quién controla a las fuerzas militares y hasta dónde éstas mantienen su lealtad hacia una dictadura ya totalmente erosionada en su legitimidad? En el caso de Venezuela tenemos un fraude que es grosero. La oposición ha hecho el trabajo de mostrar las actas electorales y estas, sin lugar a dudas, revelan que Maduro perdió la elección. El fraude es tan chapucero que aparentemente el régimen inventó porcentajes de votos y luego calculó a partir de ellos cuántos sufragios habría logrado Maduro y el opositor Edmundo González. Y eso da números redondos. Maduro habría tenido en el primer cómputo exactamente el 51,20000% de los votos, lo mismo con González. La probabilidad de que algo así ocurra es de cerca de 1 en 100 millones. Es poco probable que la dictadura convenza a alguien de que su recuento es justo, pero de todas maneras mantiene amplios respaldos. Países como China y Rusia reconocen su supuesta victoria como parte de su enfrentamiento geopolítico con Estados Unidos y al menos hasta ahora la élite política y militar no ha mostrado fisuras visibles. No sabemos qué está pasando internamente, pero esa es una élite que tiene mucho que perder, ya que se ha enriquecido con la corrupción del régimen y ha sostenido ya a Maduro en crisis anteriores. La estrategia hasta ahora parece ser doblar la apuesta, no mostrar ninguna debilidad y reaccionar agresivamente, con represión interna y con respuestas belicosas hacia el exterior, que están aislando completamente a Venezuela aún dentro de América Latina. El gobierno chileno ha mantenido una línea coherente con nuestra valoración de la democracia y los derechos humanos al no reconocer esta parodia electoral. El régimen venezolano anunció la expulsión de nuestros diplomáticos y nuestro canciller acertó al describir esa reacción como propia de regímenes dictatoriales. Pero el Partido Comunista chileno mantiene su romance con el dictador Maduro
En declaraciones desconcertantes, el presidente del PC dice que no tengo ninguna otra alternativa que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega. Debemos suponer entonces que Carmona no veía otra alternativa que creerle al subsecretario Cardemil cuando publicaba resultados truchos del plebiscito esa noche de un 5 de octubre. Porque bueno, aunque el fraude fuera evidente, esos eran los resultados de la institucionalidad. Esa postura, que está siendo cuestionada también por algunos dentro del Partido Comunista, es tan absurda como antidemocrática. Maduro se está robando la elección a vista del mundo entero y las pruebas en forma de actas electorales están ahí para cualquiera que quiera ver la realidad y no inventarse una ficción de acuerdo a sus anteojeras ideológicas. ¿Qué pasará en Venezuela? ¿Podrá el régimen salirse con la suya, como en su momento lo hizo el PRI en México? ¿Deberá optar por una salida negociada, como lo hizo Pinochet en Chile? ¿Será este fraude su lápida, como Marcos en Filipinas? ¿Las grietas en este edificio de corrupción y represión terminarán por derrumbarla? ¿Cuáles son las figuras claves que decidirán la suerte del régimen bolivariano y cuáles serán las consecuencias de esta nueva crisis sobre los casi 8 millones de exiliados y sobre la realidad de nuestro país? Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que Importa. Vamos a conversar ahora con Neida Colmenares, politóloga venezolana académica de la Universidad Central. Neida, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Vale, gracias a ustedes por la invitación. ¿Tienes alguna esperanza en este momento de que pueda revertirse la situación y de que el régimen pueda reconocer una victoria de la oposición en las elecciones del domingo? Claro, mi respuesta ahí es sí y no. Esperanza tenemos, por supuesto, y tengo. Ahora, respecto a la pregunta de revertir el fraude, yo creo que hay una situación que sin duda está en desarrollo. El fraude ya ocurrió. Lo que sí pudiésemos afirmar es que es un fraude que está siendo muy difícil de sostener por el régimen de Nicolás Maduro. Y en Venezuela, a partir de este proceso electoral, también observamos un proceso de cambio. Quizás no en lo que queríamos, que era un cambio democrático inicialmente, pero es muy difícil también volver a una situación atrás. Ahora, más que revertir el fraude, yo creo que se trata en este momento de generar un diálogo político que permita una salida, ¿no es cierto?, a este conflicto que estamos viviendo, que incluso pudiese significar no necesariamente la proclamación de Edmundo González inmediatamente, sino quizás también ver la posibilidad de algún proceso electoral nuevo o algo así. Ahora, este es un fraude que de alguna manera, y tal vez a diferencia de lo que ha ocurrido antes en otras elecciones, parece que ha sido bastante evidente. O sea, hay bastantes pruebas de que aquí efectivamente el régimen venezolano hizo trampa. ¿Cómo funciona el sistema? Porque tenemos por un lado un sistema electrónico que es manejado y donde el Consejo Nacional Electoral, que es parte del régimen en la práctica, proclama a Maduro como presidente electo, pero la oposición también tiene maneras de comprobar que esto no es así. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema electoral en Venezuela, el voto es electrónico, en el exterior es manual y por lo tanto lo que hace las personas es que llega al centro de votación. El centro de votación está configurado por una mesa, un poco como ocurre en Chile, y lo que son los apoderados acá son los testigos de mesa. Nosotros teníamos, todas las fuerzas políticas tienen testigos, nosotros tuvimos testigos en el 100% prácticamente de las 30.000 mesas en Venezuela. La persona llega, coloca su dedo, el dedo con la huella activa, la boleta electrónica, uno vota en ese momento. Y esto es importante porque cuando uno vota, saca un papelito, uno va y ese papelito lo tira en la cajita y la máquina va almacenando, ¿no es cierto?, ese resultado. Ese voto es anónimo. Cuando se acerca el momento de cerrar el proceso, que es a las 6 de la tarde, igual que en Chile, si hay personas en la fila, bueno, esa mesa no cierra mientras hayan votantes. Cuando no hay votantes, cierra. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay varios verificadores importantes para, ¿no es cierto?, comprobar los resultados electorales. Uno es que cuando yo digo cierre de mesa, uno llama a los testigos, ya vamos a cerrar, señores testigos, y el presidente de mesa, que es una persona habilitada por el Consejo Nacional Electoral, donde también hubo irregularidades en su nombramiento, dice, entren testigos y el testigo se cierra la máquina y en lo que se cierra la máquina se emite una transmisión que va directamente al Consejo Nacional Electoral donde se supone que van los datos. Pero además eso genera una acta, que son las actas de los que todos estamos hablando de las actas. Esa acta que está codificada con el Consejo Nacional Electoral por ley,
se queda el miembro de mesa del Consejo Nacional Electoral, pero además los testigos tienen el derecho por ley a tener una copia de esa acta. Y esas copias de las actas son las que muchos testigos, o sea, los apoderados, como los entendemos en Chile, de la oposición logran tener. Y por eso se puede tener esa verificación en una cantidad importante de mesas de cómo fue realmente la votación. Claro, entonces esto es súper importante porque lo que hicieron los testigos, y es el foco que tuvo la campaña desde un momento, porque las irregularidades, Daniel, vienen desde mucho antes de los comicios electorales, vienen desde antes y durante, ¿no es cierto? Entonces los testigos, la estrategia de la oposición siempre estuvo, y todos estuvimos súper claros que era en los testigos de mesa, y los testigos hicieron su trabajo, que era estar pendientes del proceso electoral y de las actas. Debo decir que en el desarrollo del día, el nivel de incidencias o de irregularidades que nosotros pudimos constatar en los centros de votación fue muy bajo. Por lo tanto, el proceso se desarrolló normalmente hasta 4 o 5 de la tarde. Esa acta que se imprime dice, por ejemplo, dice, hubo 500 votos, y dice 400 Edmundo González, 100 al señor Nicolás Maduro. Esos 400 votos, que es el número, deben corresponderse con los papelitos que están en la caja. Por lo tanto, el primer verificador es el acta, el segundo verificador son las cajas. ¿Dónde están esas cajas hoy en día? En poder del Consejo Nacional Electoral, porque eso lo retira las Fuerzas Armadas. Entonces, el problema que tenemos hoy en día, bueno, tenemos varios en Venezuela, pero digamos, cuando decimos las actas es porque efectivamente, aun cuando el Consejo Nacional Electoral a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, anuncia el fraude, donde los números no cuadran, nuestros testigos seguían peleando las actas en los cierres de mesas a lo largo del país. Porque lo que empezó a ocurrir es que cuando se comienza a imprimir las actas, y las actas que empiezan a llegar a nuestros testigos y al sector oficialismo, nos damos cuenta de la sorpresa que la brecha era mucho más de lo esperado. Y nosotros ya lo sabíamos porque teníamos registro de la alta participación. Entonces empezamos a ver 70, 30, 60, 40, y esa información que nos llega a nosotros le llega al oficialismo, y ahí es cuando empieza el oficialismo a impedir el ingreso de los testigos a las mesas, y cuando ingresan los testigos a no querer enviar la transmisión. Neida, ¿cuántas de esas actas, que son finalmente la prueba que existe de cuál fue el resultado de la elección, tiene la oposición? 80%. El 80% de las actas lograron tenerlas. Y están en el sistema que se ha colocado a disposición de todos los ciudadanos. Algunos ya hemos podido ingresar. Uno ingresa, pone su cédula y puede uno observar el centro electoral y los testigos de mesa. El primer anuncio fue de 73, nosotros ya sabemos, y es un boletín oficial, el 80% de esas actas. Ya los mostró la oposición. Aquí el primer problema es que el Consejo Nacional Electoral, Daniel, el Nicolás Maduro ya se proclamó. O sea, se proclamó el día siguiente en un evento que todos quedamos, pero ¿qué está pasando acá? Cuando ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, ni siquiera es que había respondido al tema de las actas, es que no había mostrado los boletines formales como para avanzar hacia una proclamación. Ahora, con este panorama ya estructurado, digamos, ya estamos a miércoles y está claro que la estrategia del régimen es simplemente desconocer el resultado de la elección y decir, no importa, nosotros seguimos. Y por otro lado, la oposición tiene estas pruebas de que efectivamente ganaron la elección, pero no tiene manera de hacer que esa transición al poder ocurra. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el elemento decisivo para saber si Maduro va a lograr permanecer una vez más en el poder o si de alguna manera el régimen se quiebra y viene algún tipo de negociación para una transición? Desde la ley electoral en Venezuela, ya que el Consejo Nacional Electoral no mostró las actas, porque los procedimientos hay que seguirlos, aunque ellos, o sea, aunque el Consejo Nacional Electoral no sigue las reglas, bueno, creo que la oposición está en lo correcto al seguir insistiendo agotando las vías legales. Ahora no quiere mostrar las actas, o usted dice que las actas de la oposición son falsas, vamos a abrir las urnas. El problema es que nadie sabe dónde están las urnas ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso es un escenario un poco difícil. Sobre qué viene y qué se puede hacer, creo que es muy importante la reunión que va a tener la comunidad internacional, la OEA, durante las próximas horas. Es importante la presión de la comunidad internacional respecto a... Yo no quiero sonar aquí como que estoy negativa, pero efectivamente las actas hay que seguirlas exigiendo, pero ya sabemos que no las van a mostrar, pero sí creo desde el punto de vista más político que una comunidad internacional, donde sigue siendo muy importante el papel de Colombia y el papel de Brasil, puedan generar una instancia de diálogo con ese chavismo, que hoy en día también sabemos que está dividido, para poder establecer un diálogo político respecto a
cómo negociamos, ¿no es cierto?, que o se haga un nuevo proceso o que se reconozca. Maduro no va a reconocer el fraude. Yo creo que ya estamos todos claros en que eso no va a ocurrir, pero sí ver cuáles son las alternativas desde el punto de vista político para generar un proceso de conversaciones, para primero frenar la represión que existe hoy en Venezuela, que me parece sumamente grave, y lo segundo es una negociación política para avanzar hacia una transición. Ahora, Neida, lo que dice la realidad y lo que ha mostrado la historia de Maduro en el poder es que él, pese a la presión internacional, se ha mantenido. De hecho, hubo una época en que buena parte de la comunidad internacional reconocía a otra persona como presidente y eso no tuvo ninguna influencia sobre el régimen. Dentro del régimen de Maduro, ¿hay fuerzas que eventualmente pudieran decir no vamos a seguir apoyando esto, vamos a generar un quiebre? ¿O ves una élite que está unificada en torno a seguir, no importa cómo, en el poder, como lo han hecho y lo han logrado hacer en crisis anteriores? En Venezuela este fraude es la cúpula del chavismo. Pasaron cosas internas que no tendría por qué la comunidad internacional tener ese nivel de detalle, pero nosotros ayer durante el día, ocurrió lo primero, una disminución de las protestas. Algunos analistas dicen que eso es negativo, yo considero que eso es positivo, porque no podemos tener a la gente exponiendo la vida en la calle y la oposición no ha llamado a ese tipo de movilización. Pero sí empezaron a ocurrir pronunciamientos de gremios, Fedecámaras, que es el sector empresarial, chavistas históricamente solicitándole a Nicolás Maduro a lo interno del país, ¿no es cierto?, que se transparenten las elecciones. Y esa dinámica interna que está en el país de sus propios actores internos diciéndole a Maduro esto es insostenible, es un escenario importante a nivel interno de Venezuela. Y los militares, parece que siguen completamente leales a Maduro. Tenemos a Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, que ha sido muy claro, incluso ha dicho que la oposición está aquí realizando un intento de golpe y está denunciando eso. Da la impresión de que siguen unidos. ¿O puede haber fracturas? De las que no 12 estamos personas fallecidas el día de ayer, 7 personas no se pueden identificar quién les disparó. Por lo tanto, nosotros no podríamos afirmar en este momento que la Fuerza Armada está operando como lo ha hecho históricamente, que ha sido sostener al régimen de Maduro. No quiere decir con eso que no haya una Fuerza Armada que sigue avalando, ¿no es cierto?, el fraude, que es Padrino López, ministro de Defensa, que salió ayer con este performance de los militares y toda esta historia, al igual que Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero lo cierto es que por primera vez nosotros no tenemos totalmente claro, por ejemplo, lo que te acabo de señalar, de que la Fuerza Armada no esté dividida. De hecho, los grupos de choque del chavismo que salieron a reprimir ayer son grupos de las Fuerzas Bolivarianas Armadas, que son civiles que han sido entrenados por el régimen de Maduro y no necesariamente la Fuerza Armada del Estado. Entonces también ahí hay un espacio de posibilidad. Hay conversaciones que uno no logra conocer a plenitud y no se pueden transparentar, pero hay muchos diálogos andando, y un diálogo importante es con un sector del chavismo que nosotros creemos que está dispuesto a negociar. Ahora, el problema es que este chavismo, esta cúpula, también está reprimiendo a sus propios adherentes. O sea, hay unas amenazas a sus actores políticos respecto a apoyar a la oposición en un proceso de transición. Pero en la realidad, Neida, cuando tenemos una cúpula que por ahora está, o se ve al menos, cohesionada, que tiene además enormes intereses, por cierto, porque es una cúpula que se ha enriquecido por medio de la corrupción en este régimen, que tiene mucho que temer si pierden el poder, por cierto, porque han estado involucrados en actividades delictuales. ¿Qué incentivo puede haber o de qué manera se puede incentivar a parte de esa cúpula a que rompa con Maduro, a que quiebre el régimen o que obligue a Maduro a buscar una salida negociada? Difícil pregunta porque en esto hemos estado todos los meses, ¿no?, tratando de generar un diálogo. Yo creo que un tema muy difícil en este momento son los grupos de choques armados que tiene esa cúpula desplegada en el país. Diosdado Cabello tiene orden de aprehensión de la DEA, estos son criminales, uno lo puede decir directamente, y nosotros creemos que efectivamente no van a entregar el poder. Yo no te podría responder plenamente qué está planteando la oposición, porque también la oposición a nivel de los comandos centrales están siendo muy prudentes en la negociación. Pero es algo que... Tu análisis desde el punto de vista político, ¿es un régimen que tiene alguna debilidad o que por algún lado puede derrumbarse? Porque aquí se necesita que haya un derrumbe interno, ¿no?, que haya o un sector de la cúpula política o un sector de la cúpula militar que diga
no más, porque claramente esto no es que Maduro un día se va a despertar como un demócrata y va a decir, bueno, me voy a retirar. La primera debilidad, yo creo que una de las más importantes, es que perdió su base social. O sea, las protestas que se generaron el 29 de julio y que no fueron convocadas por la oposición se generaron en los sectores populares de Caracas, en Petare y lo que nosotros acá conocemos como poblaciones, en sectores muy populares históricamente chavistas. Los cacerolazos iniciaron en la mañana y en la noche de una manera impresionante en Venezuela. Entonces, el régimen de Maduro no solamente está reprimiendo a la oposición, sino que está reprimiendo a su base social. Y por lo tanto ahí, yo diría que desde el punto de vista político es algo que hay que observar respecto a que esa es la situación que se vive en Venezuela. Ayer Nicolás Maduro, no sé si pudiste ver el meeting que dio muy, muy grave, sus declaraciones, se habilitó una plataforma, no sé qué, venezuela.cl, donde él le pide a sus bases que denuncien a sus vecinos, que denuncie a la gente traidora que participó en la oposición para irlos a buscar. Lo dijo públicamente, para irlos a buscar y encarcelarlos. Entonces, está trasladando un conflicto prácticamente, incitando en las bases sociales un proceso de guerra civil entre los venezolanos. Así que el chavismo hoy está lidiando con la oposición, está lidiando con la comunidad internacional y está lidiando con la represión de sus propias bases históricamente en los sectores populares. Neida, ¿cuándo ocurre eso? Porque, bueno, evidentemente este ha sido un proceso larguísimo, el chavismo, y que en una primera etapa, con Chávez en el poder, era extraordinariamente popular, tenía un gran apoyo masivo, y eso luego se va horadando. ¿Cuál es el momento de quiebre en el cual el chavismo, luego replicado por Nicolás Maduro, deja de tener un apoyo popular tan importante como el que tuvo durante una gran parte del proceso? Yo creo que el primer un hito que uno puede identificar con ese declive del chavismo, efectivamente el 2018, las últimas elecciones de Nicolás Maduro, tuvo el 46% de participación. Cuando nosotros veníamos de una participación política electoral, en Venezuela el voto es voluntario. Entonces la participación siempre estuvo cercana al 80%, incluso el 2013, luego el 2018 baja al 46%. Yo todavía no tengo análisis académico de esto, pero te diría cuál es mi hipótesis, ¿no es cierto?, respecto a esto, que habrá que probarla en el tiempo. Luego del 2018, post-2018, donde Maduro consolida o se autoproclama nuevamente, ahí no podríamos afirmar que la oposición tenía, digamos, ganadas las elecciones o que había una estrategia electoral, etcétera. Pero luego ese proceso electoral del 2018 es cuando se produce la ola migratoria, porque de los 7.7 millones de venezolanos al menos, que formalmente sabemos que está fuera, 5,5 millones emigran después del proceso electoral. Y esto ha generado un quiebre tremendo en las familias venezolanas. O sea, hoy en día una persona que luego en esos años, que se cruza también con la pandemia, decía, bueno, yo soy chavista, pero no puedo ver a mis hijos, soy chavista, pero no puedo ver a mis nietos, soy chavista, pero alguien de mi familia se fue, empieza a generar un quiebre a partir de esa baja votación del 46%, que iba perdiendo su base social. En Venezuela votó 12 millones de personas. El padrón electoral es de 21.300.000. Ese incluye los 4,5 millones de la diáspora que no votó. Por lo tanto, ese 60%, esos 12 millones que se calculan sobre 21 millones, lo real es que es más, porque esos 12 millones hay que estimarlos respecto a los 16 millones real que podían votar y tenemos una participación inédita a favor del Mundo González, a favor del cambio. Entonces, el régimen de Maduro hoy día está reprimiendo, no solamente está luchando con la oposición, sino que le está costando sostener su fraude en Venezuela. Si eso va a tardar, y aquí viene algo grave, ¿no? Un poco para entenderlo más, es como desde la emoción de la gente, ¿no? De la expectativa, cuando uno estudia estos temas sociales, del cambio. Esto no lo vamos a resolver hoy ni lo vamos a resolver mañana. Quizás esto es un proceso de negociación un poco más de mediano plazo. Y aquí los venezolanos y la dirigencia política también tienen que empezar a entender la complejidad del asunto. Neida, tú decías algo muy importante. La gran mayoría de esta ola migratoria se produce después de las elecciones de 2018, también de la fallida rebelión de 2019, cuando Maduro logra también mantenerse en el poder en un momento en que parecía también que podía caer. Lo que ha ocurrido con esta elección, ¿puede generar una segunda ola migratoria de dimensiones importantes? Sin duda. He visto, pero no decir algunas autoridades que han dicho, no nos preocupemos, esto puede que no. Primero, la evidencia académica muestra que post periodos electorales se han producido la salida de Venezuela. Pero sin duda alguna, o sea, el propio Maduro ha dicho públicamente que va a perseguir a los opositores, es decir, va a perseguir a los testigos de mesa. Los testigos de mesa es la gente común y corriente que está en los territorios a nivel del país y que salió, ¿no es cierto?, a votar. Entonces, hoy en día estamos hablando de que esa fuerza política, si aquí no hay un acuerdo, ¿no es cierto?, de respeto a la vida de las personas, en el mediano plazo va a salir. Y ya aquí me voy a salir un poco de lo académico y te voy a hablar como venezolano
venezolana involucrada también en este proceso como de conversación con Venezuela, con distintos actores, hay una preocupación, y la preocupación está en o resolvemos esto o nos tendremos que ir. Y yo creo que al régimen de Nicolás Maduro no le molesta la diáspora. A Nicolás Maduro le favorece la diáspora, porque finalmente lo que ha logrado es expulsar del país a una fuerza crítica, intelectualmente formada, con capital humano, y por tanto lo que ha dejado es un país con una generación de 3 millones, 4 millones de venezolanos prácticamente que no han conocido otro sistema que no es la dictadura Y de así Maduro. baja la tensión interna, digamos. Claro, y que es la esta gente se vaya. famosa abstención que tuvimos los jóvenes venezolanos, porque son jóvenes que nacieron en esto, han crecido en esto, han sobrevivido en esto, y que por lo tanto son jóvenes que crecieron y viven en dictadura. Entonces a Nicolás Maduro no le molesta la diáspora. Nicolás Maduro en este momento le favorecería que se vaya la fuerza crítica política que moviliza, que tiene discurso en el país, y por tanto ya lo hizo. Está cerrada la frontera, ya se anunció el cierre de vuelos comerciales hacia Venezuela, y bueno, ¿y qué más que la expulsión de los diplomáticos en el país? Ahora, ¿hay riesgo de que esto también degenere una espiral de violencia mayor? Tú hablas recién y ocupabas una palabra que es muy fuerte, guerra civil. ¿Puede pasar eso en Venezuela? Puede pasar, sí, puede pasar. El baño de sangre que anunció Nicolás Maduro son las fuerzas de choque represiva que tiene ahora desplegadas en el país. Por eso es que es tan importante, y hay que reconocer, y quizás aquí también un mensaje para los venezolanos y las personas que dicen, pero ¿por qué no salen? ¿No es cierto? Es mejor que la gente no salga, ¿no es cierto? A menos que sean actividades convocadas por la oposición. ¿Crees que hoy día es mejor que la gente no salga a protestar? En mi opinión, yo creo que salir a protestar en este momento es exponer la vida de las personas. Hay que movilizarse cuando la oposición convoque actividades como las que vimos ayer, cuando María Corina Machado convocó estas asambleas y la gente se reunió masivamente, a pesar de que no hay transporte, están las calles cerradas. Pero salir espontáneamente, que uno lo entiende desde lo humano, una emoción prácticamente incontrolable, es una exposición por estos grupos de choques armados que están desplegados en el país. Entonces la oposición está siendo muy responsable en no llamar a protestas, digamos, a manifestaciones en la calle, a menos que sean cuestiones que estén como más organizadas, pacíficas, en tiempos acotados y durante el día. ¿Y hay alguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas se dividan, que es lo que típicamente se entiende que ocurre en las guerras civiles, ¿no? Que las Fuerzas Armadas de un país se dividen y se enfrentan entre ellas? ¿Podría ocurrir eso? Yo creo que las Fuerzas Armadas están divididas. Quizás hemos perdido un poco el seguimiento del caso, pero el exteniente Ojeda, que estuvo en Chile y que ya sabemos que fue asesinado por razones políticas, ¿no es cierto?, fue todo este despliegue que ha hecho el chavismo desde unos meses atrás de perseguir, ¿no es cierto?, a sus disidentes de las Fuerzas Armadas para dar un mensaje de, aquí lo vimos, o sea, si te rebelas, está tu vida en juego. Ahora, es difícil, ¿no?, porque el chavismo ante este quiebre es un chavismo que ha venido generando una estrategia del terror, ¿no? Entonces, su Fuerza Armada hoy en día está en lo que queda, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada, pero en los grupos de choque, ¿no es cierto?, que están al margen de las Fuerzas Armadas y que están armados. Neida, ¿qué fuerza tiene ahora la oposición? Porque uno de los problemas también que ha permitido que el régimen de Maduro se sostenga por tanto tiempo es que la oposición ha estado dividida, ha tenido estrategias erráticas en muchas ocasiones, y eso también ha fortalecido el régimen. ¿Se ve distinta la situación ahora de la oposición, enfrentada además a una circunstancia tremendamente difícil como esta, en que están convencidos de que ganaron las elecciones, pero no tienen cómo hacer que ese resultado efectivamente se respete? Claro, ganó las elecciones y lo probó la oposición. Yo creo que es una oposición distinta, es una oposición que está unida. La oposición, me preguntan también en Chile, es bastante heterogénea. La plataforma unitaria está conformada por más de 30 partidos. Sin duda, María Corina Machado ha logrado un liderazgo comparable solo, creo yo, mirando el proceso venezolano y lo que significa comparable a a Chávez en sus inicios. Es un liderazgo absolutamente consolidado. Pero es una oposición que está unida. Y yo creo que es una oposición que ha llegado, es difícil verlo, ¿no?, por la dimensión del asunto, pero hicimos las elecciones y las ganamos, ¿no? O sea, lo logramos. Nosotros hasta el día antes del cierre de la campaña
en las negociaciones con el chavismo lo que quería inhabilitar a Edmundo González, porque el chavismo introdujo al Tribunal Constitucional de Venezuela, que también está cooptado por el chavismo, una solicitud de inhabilitación a Edmundo González porque ellos calcularon mal, en el sentido que pensaron que esa candidatura no iba a poder prosperar. Perdón, y Neida, para quienes no han seguido el proceso tan directamente, María Corina Machado era la candidata, había ganado las primarias de la oposición y se le inhabilitó para que fuera la candidata, y por eso entonces se introduce a Edmundo González como candidato, más allá de que el liderazgo sea de María Corina Machado. ¿Por qué crees que el régimen finalmente termina aceptando que haya este candidato opositor? ¿Crees que tuvieron un error de cálculo en cuanto a lo que iba a pasar? Sí, nosotros en octubre del año pasado, el año pasado con el acuerdo de Barbados, se dice vamos a elecciones, tal, María Corina hace un proceso de primaria. Debo ser honesta, en el proceso de primaria había más fragmentación electoral entre la oposición, que sí, que no, que la van a inhabilitar, que no va a poder ser candidata. Se logran 3 millones de votos, la diáspora fueron 160.000 votos, así que eso ya fue un indicador de que en Venezuela la gente quería salir. María Corina Machado obtiene el 92%. Y de ahí vino todo un camino de no se puede, la inhabilitaron. Luego María Corina Machado propone a Corina Lloris, la inhabilitaron otras tarjetas de los candidatos, y luego aparece Edmundo González, y ahí hubo una negociación medio tras cámara, por decir así, que hizo Brasil, Colombia, las conversaciones. Tienes que permitir que se inscriba alguien de la oposición. Y aparece este concepto en la política venezolana, que es el candidato tapa, así se le llama, que es un candidato, Edmundo González lo colocan mientras definían quién de los liderazgos más tradicionales o históricos de la oposición. Pero resulta que el señor Edmundo González va consolidándose porque el pueblo venezolano, porque es un hombre diplomático, es un hombre que tiene un mensaje de paz, es una persona formada y logra este acoplamiento con María Corina Machado. Entonces el candidato tapa deja de ser tapa y se consolida. Es cuando la oposición, cuando el chavismo empieza a ver que esta campaña prende y la gente empieza a salir en los sectores populares, que introduce al Tribunal Constitucional una solicitud para inhabilitar a Edmundo González. Todavía nosotros no sabemos ni con qué argumento, Daniel, la verdad. Y hasta el día de las elecciones nosotros nos inhabilitarán hoy o no. ¿Cuándo viene el pronunciamiento? Se hizo el cierre de campaña. El cierre de campaña fue un hito, porque el cierre de campaña movilizó a Venezuela entera y no pudieron evitarlo. O sea, el chavismo intentó hasta el último momento evitar que las elecciones se realizaran, y las elecciones las realizamos. Entonces, para la oposición, realizamos las elecciones, ganamos las elecciones, tenemos la prueba. Entonces, la pregunta es ahora, internamente en el país, comunidad internacional, ¿ahora qué sigue? Porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y esa probablemente es la pregunta que muchos hacen, porque insisto, ya varias veces ha parecido que Nicolás Maduro está a punto de caer. Ha habido situaciones también de crisis económica y social aún más grave que la que se vive hoy día, que parecían totalmente insostenibles. Ha habido rebeliones, ha habido resultados de elecciones, y siempre se ha mantenido, pese a todo, en el poder. ¿Crees que hay algo diferente en lo que está ocurriendo hoy que en lo que ocurrió en 2018 o lo que ocurrió en 2019, cuando también la caída del régimen parecía inminente y finalmente ganamos no ocurrió? Ganamos las elecciones y está la evidencia, y pudimos hacer esas elecciones, y efectivamente, sí, el pueblo venezolano no quiere a Nicolás Maduro, porque ese 60%, ese 70% de los 12 millones, ¿no es cierto?, más los 8 millones de la diáspora, no vamos a decir que los 8 millones son oposición, digamos 7 millones, qué sé yo. Entonces, hoy en día ganamos las elecciones, hay evidencia, y el escenario es distinto, porque el escenario hasta hace unos meses atrás era, pero es que no teníamos la evidencia de este discurso, este performance a nivel internacional de Nicolás Maduro, de que esto es un gobierno. De hecho, acá en Chile, y me permito hablar un poco para poner ejemplo de la política interna de los países, ya sus aliados estratégicos y los sectores de izquierda es insostenible, ¿no es cierto?, que sigan defendiendo a Nicolás Maduro. Entonces hay una región que, aquí hay un escenario, si Nicolás Maduro insiste y consolida su fraude, Nicolás Maduro es directamente el dictador, ¿no? Es un dictador. Ya no existe posibilidad con los sectores de izquierda o los sectores progresistas de seguir diciendo, no, es que en Venezuela hay una fuerza bolivariana que está siendo impedida por las medidas del imperialismo norteamericano. Ese discurso se disipó. Entonces, aquí también el escenario sí cambió. ¿Por qué cambió? No necesariamente ese escenario es muy positivo para los venezolanos que están allá y dicen, pero necesitamos que nos resuelvan esta situación. Y los venezolanos que están hoy aquí sin consulado y sin embajada, porque el embajador de Venezuela simplemente se fue en unos autos gritándole a los medios de comunicación abajo el fascismo. Porque, hay una situación crítica en ese sentido, pero el escenario cambió definitivamente. Neida Colmenares, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Sabes qué compañía cumple 60 años este 2024? Te vamos a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas. Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a los hogares de nuestro país. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marca estamos hablando. Entel está contigo en todas. Marcela Ríos es politóloga, directora para América Latina y el Caribe de The International Institute for Democracy. Marcela, muchas gracias por estar hoy con nosotros para hablar de un tema que importa. Gracias, Daniel, por la invitación. A estas alturas, Marcela, ¿hay alguna duda de que lo de Venezuela es un fraude? No, yo creo que no. O sea, creo que ya las señales son todas muy evidentes y contundentes, sobre todo en tanto el régimen se apuró muchísimo en reconocer formalmente, hicieron un acto el mismo día lunes para entregar, digamos, formalmente la investidura de presidente sin haber mediado 24 horas, sin que estuvieran las actas disponibles, sin que nadie las pudiera revisar. O sea, hasta el día de hoy, 4 días después de la elección, todavía no sabemos cuál fue la votación de los venezolanos y venezolanas en cada una de las mesas, las regiones, los recintos. Entonces, esa parte, y también conocemos el informe del Centro Carter, que era el único organismo internacional que tenía una observación formal, digamos, electoral, y el Centro Carter dice en su primer párrafo: no se cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral, esta elección no se puede calificar como democrática. Y eso es interesante cuando se habla de los observadores, ¿no? Que siempre es una palabra que se usa mucho en este tipo de procesos. El régimen no permitió que ni la OEA ni la Unión Europea, que al principio había sido invitada, después fue desinvitada, pudiera ser parte. ¿Hay personas o instituciones que dicen haber sido observadores? ¿Puede una persona sencillamente ir y decir, bueno, observé la elección y está ok? Mira, uno puede ir de visita a una elección si es invitada por un país. Incluso en algunos países democráticos uno no necesita ninguna invitación y puede ir a pasearse por un centro de votación. Eso no constituye un proceso de observación. Los procesos de observación tienen ciertas reglas, hay un marco de Naciones Unidas, también cada una de las regiones, en Europa la Unión Europea, en América Latina la OEA, tienen estándares, y para que se constituya una observación formal, primero la tiene que pedir el gobierno, digamos. Por ejemplo, en Chile y en Uruguay los gobiernos no consideran observaciones, no invitan observaciones. Entonces, no todos los países democráticos invitan una observación formal, pero si tú invitas una observación formal, esta tiene que seguir ciertos parámetros. Primero tienes que tener una cierta cobertura de los centros de votación, tienes que ir antes de la elección. Habitualmente las misiones de la OEA, de la Unión Europea, visitan el país semanas antes para observar la campaña, para hablar con los actores involucrados, las instituciones. Después tienes que tener durante la elección, llegas antes, tienes que tener mucha claridad respecto del proceso de instalación, de las dimensiones técnicas, de las dimensiones informáticas. Siempre las observaciones tienen distintas especialidades, incluyen abogados, incluyen ingenieros informáticos para ver si el sistema de transmisión, por ejemplo, es adecuado, entrevistan personas, ciudadanos, ONGs, diplomáticos, instituciones, para tener una visión del clima electoral, y después además se quedan en el proceso de instalación de mesa, durante la jornada y también en el conteo de votos final. O sea, los informes de las observaciones son del proceso completo. Cuando se visitan los centros en distintas partes del país, cada observador está identificado como observador, vemos los chalequitos habitualmente, pero además tienen que seguir un protocolo igual en cada uno de los centros de votación, y esa información se recopila. Por lo tanto, es cierto que tú puedes ir a ver una elección, pero si tú eres un médico, un cantante, no sé, incluso un diputado, un parlamentario, y vas a un país, llegas el día antes y vas a unos centros, lo que tú ves ahí no constituye una visión
total del proceso ni es equivalente a un informe de una observación formal. Marcela, y con la voluntad ya claramente establecida del régimen de Maduro de decir ganamos, más allá de que no tengan ninguna evidencia, más allá de que la evidencia que está al revés, la evidencia que está subiendo la oposición con las actas oficiales dice exactamente lo contrario. Uno se pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Hay posibilidades de que dentro del régimen, por ejemplo, surja una oposición, de que haya un quiebre, de que las protestas se generen algún cambio? ¿Se ve un régimen que está decidido a mantenerse, no importa cómo, en el poder? Bueno, yo creo que de la historia de las transiciones, no solo en Chile, en Portugal, en España, en Uruguay, en Argentina, hemos aprendido a lo largo de décadas que la manera más virtuosa, digamos, o más fácil de que un régimen autoritario se quiebre es con disenso interno, cuando tienes sectores moderados que puedan empujar una vía distinta. Hasta ahora no lo hemos visto, pero yo creo que es posible esperar, sobre todo después del informe del Centro Carter y quizás sobre una posición más clara por parte de Naciones Unidas. Hay una convocatoria a una reunión especial sobre esta materia, que quizás sectores más moderados dentro del régimen puedan empujar una salida distinta. Yo creo que esa puede ser la mejor o la vía, digamos, más esperanzadora para el pueblo venezolano, porque es difícil, dadas las señales que está dando el gobierno, que la presión internacional sea muy eficaz. El expulsar diplomáticos, el cerrarse a toda crítica o solicitud desde el secretario general, la OEA, países vecinos y amigos, digamos, como Brasil o Colombia, que están pidiendo transparentar la información electoral, no han sido escuchadas. Entonces, es difícil pensar que solo a través de presión internacional pueda generar un cambio muy importante en el gobierno. Marcela, ¿cómo entiendes que la reacción de Maduro hacia otros países haya sido tan agresiva, expulsando diplomáticos, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Chile, de los países que no están reconociendo su triunfo, hablando de ruptura de relaciones diplomáticas? Da la impresión de que Maduro estuviera tomando las medidas más agresivas que pudiera tomar y generando realmente un quiebre total con gran parte de América Latina y la comunidad internacional. ¿Cómo se explica eso en términos de estrategia? Bueno, da la impresión, digamos, de que no necesariamente quizás esto es parte de algo que lo habían planificado, ¿no? Las declaraciones de ayer respecto a la oposición son también en el mismo tono. Escuchamos en la Asamblea, también por parte de las Fuerzas Armadas y del propio presidente, que se está pidiendo persecución y cárcel para los líderes, para los candidatos de la oposición que no están reconociendo el triunfo. Yo creo que acá hay una deriva autárquica, a encerrarse, a tratar de quebrar con todos, muy peligrosa. Yo creo que muy peligrosa y dañina sobre todo para los venezolanos y las venezolanas. Vimos lo que pasa en países como Chile cuando se cierra un consulado, se deja a las personas a la deriva de nacionalidad venezolana, pero también si se incrementa la represión, porque hemos visto también represión. Acá yo creo que hay una preocupación muy cierta de que podamos tener una nueva ola migratoria, digamos, producto también de esta represión tan fuerte del régimen. Entonces, creo que esta estrategia es una búsqueda desesperada de mantenerse en el poder, pensando que es posible mantenerse en el poder desconectado de todo el mundo. Yo creo que esa postura se facilita considerando que Venezuela sigue teniendo apoyo de países muy importantes como son Rusia, China e Irán. Ese apoyo hace que toda la presión del resto pueda ser ineficaz, porque van a seguir teniendo un cable, digamos, que pueda permitir mantener la economía y mantener cierta normalidad en términos de relaciones internacionales. Marcela, ¿cuál es el rol aquí de Brasil? Porque se ha dicho muchas veces que si hay un país que tiene influencia sobre lo que puede hacer el régimen de Maduro, es Lula, que es evidentemente el líder más importante de Latinoamérica por su liderazgo personal y por las dimensiones del país que encabeza. Y Brasil ha tenido una postura, podríamos decir, un poquito más ambigua en lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Podría aquí Brasil jugar un rol importante? ¿O ves que la situación en la que está Maduro es de una
negación total y por lo tanto no sería tampoco posible obtener una transición negociada a partir de, por ejemplo, los buenos oficios de Lula. Bueno, yo creo que Brasil es quizás el único país que pueda tener un rol de una naturaleza más importante, que puede tener un puente, ¿no? Entre Estados Unidos, los países que integran los BRICS y Venezuela. Está posicionado como la potencia regional y que tiene esta posición geopolítica estratégica, ¿no? Tanto con estos países que están enfrentados con Estados Unidos. Ayer vimos que tuvo una llamada con el presidente Biden, donde hubo un acuerdo de solicitar transparencia. Creo que quizás también Brasil podría incidir en las decisiones o en los caminos que tome Estados Unidos, y por lo tanto es el mejor posicionado y es en algún sentido la esperanza de la región de que Brasil quiera asumir un rol proactivo de liderazgo relevante. Ahora, incluso si asume ese rol muy directamente, no es seguro de que Venezuela vaya a estar disponible para escucharlo. Yo creo que ahí tenemos la gran interrogante y esa es la duda. Pero ciertamente el que Brasil, y ojalá con el apoyo y la coordinación de México y Colombia, que son los otros dos países de la región que se han mantenido cercanos al gobierno de Venezuela, podrían también ayudar a generar una transición. Yo creo que ahora quizás, Daniel, el solo pedir que se transparenten las actas quizás es algo que ya no es suficiente o quedó superado por las circunstancias, porque el Consejo Nacional ya ratificó la elección, ya calificó esta elección. Entonces creo que también los caminos que vienen tienen que ver primero con una postura regional y mundial humanitaria respecto de lo que pase, tanto para impedir violación a los derechos humanos como para enfrentar la ola migratoria. Y por otro lado, finalmente lo que hay que hacer acá es quizás una propuesta de diálogo, de acuerdos de paz, de transición, como ha ocurrido en distintos países, para darle garantías a quienes están hoy día en el poder de algún tipo para que puedan dejar el poder. Yo creo que esa es la única forma, una negociación ya de muy alto nivel, pero que requiere obviamente la anuencia del régimen. Porque acá hay una élite que hasta ahora se ha mostrado muy cohesionada, que además tiene muchísimo que perder, porque es una élite que se ha enriquecido mediante la corrupción, que evidentemente está involucrada en violaciones a los derechos humanos y por lo tanto que teme que un cambio de gobierno no solo significaría salir del poder, sino ser perseguido judicialmente y perder además todo lo que han obtenido en términos económicos. ¿Es posible encontrar ahí fisuras o grietas dentro de esa élite que hasta ahora ha estado muy monolíticamente en torno a mantenerse en el poder, no importa cómo, y le ha permitido a Maduro ya sobrevivir a otras crisis que parecía que eran terminales? Bueno, muchos actores internacionales han hablado de darle garantía al alto mando de Fuerzas Armadas y a parte importante de los líderes que están más involucrados, digamos, en el régimen para que puedan tener salvoconductos, para que puedan irse a otros países. Garantizar la impunidad, aunque no suena bonito decirlo, claro, pero es la realidad. Pero efectivamente, digamos, incluso a menudo, por ejemplo, se habla del ejemplo de Chile, que nosotros no necesariamente vemos con buenos ojos, pero a lo que se refiere es, tú logras una transición si le garantizas un cierto estatus o una posición que les permita convivir. Yo creo que ese fue en algún sentido el discurso del candidato presidencial Edmundo González, muy moderado, muy cauteloso, jamás amenazando con persecución, jamás diciendo que iba a haber un proceso, digamos, de revanchismo respecto de quienes hoy día están en el poder. Yo creo que ese es el camino, pero requiere ciertamente una mediación, porque claramente hoy día los actores en Venezuela por sí mismos no van a lograr tener ese diálogo entre ellos. Y en eso creo que más allá de Brasil y los países de América Latina, se esperaría también que la Unión Europea y Naciones Unidas puedan tener un rol más activo. La Unión Europea ha estado también muy distante, es entendible que tienen muchas otras preocupaciones, pero aquí vemos, Daniel, y yo creo con cierta desazón, la debilidad de nuestras estructuras multilaterales para enfrentar esto. Bueno, lo vemos en Gaza ciertamente, ¿no? Pero
la ineficacia en última instancia de los espacios que nos hemos dado la humanidad para gobernanza colectiva. Si no logramos fortalecer en América Latina la OEA, que es nuestro único espacio de gobernanza regional más formal, donde están todos los actores, y no podemos fortalecer a Naciones Unidas. Cada vez que enfrentemos una crisis como esta, nos vemos en una situación de debilidad profunda. Ahora, además, la comunidad internacional aquí ha dado palos de ciego durante todo la crisis de cómo enfrentar a la dictadura venezolana. Recordemos que en algún momento lo que se intentó hacer fue reconocer a un gobierno paralelo y decir, ya no vamos a reconocer al gobierno de Maduro, sino a un gobierno paralelo. Y eso fue un desastre porque la realidad terminó imponiendo que tú tienes que tener alguna vía para conversar con quienes efectivamente tienen el poder, para manejar temas como, por ejemplo, la ola migratoria, lo que ha ocurrido en Chile para poder manejar el tema de las expulsiones, de pedir extradiciones. Quieras o no, terminas teniendo que conversar con quien efectivamente tiene el poder, y la realidad dice que sigue siendo Maduro. ¿Cómo se enfrenta ahora esta situación, entonces, en que tenemos un gobierno que claramente es ilegítimo, que claramente ha hecho fraude en unas elecciones, pero con el que tú te vas a tener que seguir relacionando mientras mantenga el poder? Sí, yo creo en esto, lo que se hizo en ese momento con las elecciones, de tener la mitad de países reconociendo a un gobierno paralelo, es una experiencia fallida que creo que no hay que replicar en ningún caso. Demostró ser una muy mala estrategia diplomática internacional, no contribuyó en nada a poder presionar al régimen a hacer un cambio. Yo creo que lo mismo ocurre ahora. Entiendo que Perú aisladamente quiso hacer lo mismo, de reconocer al presidente, pero es totalmente contradictorio, porque si no tenemos las actas, no tenemos la auditoría de los datos, no tenemos ninguna base para decir que uno u otro ganó. O sea, ese es el punto acá ese es el punto. Yo creo que hasta que no tengamos una evidencia formal, una auditoría formal, si es que se puede hacer de algún órgano imparcial, no tiene ningún sentido estar reconociendo a la oposición tampoco. Y en esto yo creo que los llamados a romper relaciones, me parece muy bien la declaración del canciller. Venezuela, ante una declaración del gobierno de Chile que pide transparencia, rompe relaciones. Recurrir a esa medida de última ratio es una medida de gobiernos autoritarios. Los gobiernos democráticos buscan, a través de la diplomacia, utilizan los mecanismos bilaterales, trilaterales, multilaterales, los órganos internacionales para hacer saber su opinión, utilizan la diplomacia conversando con los actores. Me parece muy bien que el gobierno de Chile, a pesar de la expulsión del embajador, haya planteado que no va a cerrar su consulado, porque además también tenemos chilenos viviendo en Venezuela, o hay chilenos que están de visita en Venezuela. Si tú sacas a todo el personal consular y diplomático, tú dejas a tus connacionales en la situación que estamos viendo a los venezolanos hoy día en nuestro país. Y Marcela, ¿cómo se sigue conversando? Porque lo hemos visto muy claramente en los últimos meses. Chile ha necesitado tener algún canal abierto con Venezuela para ver temas que son de seguridad en Chile, con la presencia de bandas criminales venezolanas, con la posibilidad de expulsar personas, de buscar la extradición de criminales también que han cometido delitos en Chile y que están en Venezuela. ¿Todo eso va a quedar paralizado o hay alguna manera de mantener algún canal abierto? De esto que hemos visto, que quiera o no uno en la política real, es necesario hacerlo. Bueno, yo creo que si ya era difícil, esto se va a dificultar aún más en esta situación, porque la mayoría de los órganos del Estado en Venezuela no cumplen necesariamente el estándar de autonomía que deberían cumplir en otros países. Por lo tanto, tanto la Fiscalía como las policías, las aduanas, están se rigen directamente por la política del gobierno. Yo creo que Chile tiene que seguir apostando a la vía multilateral. Es importante el rol que cumpla cada Naciones Unidas, porque la OEA, lamentablemente, en la medida que Venezuela no se ha retirado de la misma manera que se retiró Nicaragua, porque sigue estando su silla y su espacio en la OEA, pero ha decidido simplemente no asistir, no aceptar, no participar, y por lo tanto eso hace muy difícil que la OEA pueda cumplir un rol por sí sola ante Venezuela. Pero
pero Naciones Unidas sigue teniendo presencia en Venezuela. Hay una presencia importante de los organismos que se dedican a los temas de migración, la OIM, por ejemplo, y el Alto Comisionado para los Refugiados. Creo que Chile tiene que fortalecer su relación con esos órganos, solicitar colaboración de Naciones Unidas. Sobre las discusiones de seguridad, Daniel, yo lo he dicho en muchas otras ocasiones y lo estamos diciendo en toda América Latina, porque este no es solo un problema de Chile. No podemos enfrentar los temas de seguridad ni la crisis migratoria de manera aislada con discusiones internas de los países. Esto requiere colaboración internacional y con esta crisis política aún más se va a requerir esa colaboración. Pero Marcela, eso se viene diciendo hace muchos años y no ha ocurrido en la práctica. No ha habido nunca la posibilidad de tener efectivamente una respuesta latinoamericana a un problema que es latinoamericano, porque el problema de la crisis de refugiados de Venezuela está generando problemas en todos los países de América Latina, en Colombia, que ha recibido la mayor cantidad, en Ecuador, en Perú, en Chile, etc. Y esto no ha sido posible hasta ahora. ¿Ves que aquí puede desatarse una segunda crisis migratoria, que puede haber una nueva oleada de refugiados con todos los problemas ya conocidos, políticos, sociales, incluso de orden y de seguridad, que esto ha generado en Chile y otros países? Sí, yo creo que todos los especialistas decían que este era una de las consecuencias posibles de este proceso, si el proceso eleccionario salía mal. Y creo que no solo porque personas se sientan defraudadas porque no ganó el candidato de la oposición o porque no hay un cambio, sino que también porque estamos viendo una ola de protestas y de represión muy importante. Los organismos de derechos humanos en Venezuela ya han denunciado más de 700, incluso el fiscal, digamos, ¿no? Anunció oficialmente que más de 700 detenciones, hay muertos, no sabemos exactamente, ayer se decía 11 personas ya fallecidas, incluyendo 2 menores de edad, y también un hostigamiento sistemático. Entonces también podemos tener una ola migratoria no solo por crisis económica y por el resultado de la elección, sino que también por esta ola represiva. Entonces creo que lo que uno esperaría, y yo sé que hasta ahora ha sido menos eficaz de lo que esperamos, pero creo que no tenemos otras alternativas. O sea, nosotros solo podemos, desde los países democráticos, solo se puede seguir apostando a la coordinación entre los países y al multilateralismo, a los órganos e instituciones que hemos creado de manera colectiva, porque es la única vía. Ahora, yo también creo que hoy día, a pesar de lo que parece, los gobiernos de América Latina, con algunas contadas excepciones, quizás Salvador, Argentina, Nicaragua, el resto de los países de América Latina, si bien tenemos mucha diversidad de izquierdas, de derechas, no son países, digamos, que son de extremos en términos ideológicos, y sí hay una voluntad de cooperación, por lo menos entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile, que son los países quizás que tienen una afectación más directa por la ola migratoria. Entonces yo también esperaría que sea posible una coordinación entre los países que están siendo mayormente afectados. ¿Qué te parece, Marcela, la relación que ha tenido el Partido Comunista en Chile, que ha aceptado como real lo que está diciendo el régimen de Maduro, mantiene su apoyo, lo reconoce como ganador de unas elecciones democráticas? Bueno, yo creo que estamos viendo una posición de una parte de la izquierda de América Latina, no solo del Partido Comunista, también lo vemos en sectores en México, en mismo Brasil, a lo largo de la región, también en Argentina, digamos. O sea, vemos que hay una corriente de opinión en la izquierda que yo creo que es minoritaria, pero relevante, que sigue pensando que Venezuela es un régimen socialista, que sigue pensando que esto que hoy día es el gobierno de Venezuela es lo mismo que fue los primeros años de Chávez, y creo que eso es no ver la realidad, no ver los informes que aceptamos cuando vienen de Naciones Unidas, cuando aceptamos los informes de Naciones Unidas cuando se trata de gobiernos de derecha, pero los cuestionamos cuando se trata de gobiernos de supuesta izquierda. Yo lo creo lamentable. Yo creo que una izquierda democrática en el siglo XXI no puede tener ese doble estándar.
Yo creo que hay contundente evidencia acá, como en otros casos, de que hay violación a los derechos humanos, que no se cumplen los estándares democráticos hace mucho tiempo en Venezuela y que hay una cúpula de ese régimen que no tiene un interés de representación del pueblo venezolano, sino que un interés de mantenerse en el poder, de reproducirse en el poder y de enriquecerse ilícitamente. Y yo espero que no solo aquí en Chile, sino que en otras partes de América Latina esos sectores de izquierda vayan pudiendo ver que esto es una cosa distinta de la que había antes, digamos, y eso. ¿Y muestra poca convicción democrática seguir apoyando un régimen en estas circunstancias? Yo creo que seguimos teniendo debates ideológicos respecto a qué es la democracia. Yo no cuestiono la vocación democrática del Partido Comunista en Chile, en su comportamiento en Chile, jamás, siempre la ha tenido, y creo que eso es incuestionable. Me parece que cuando se trata de opinar respecto a relaciones internacionales, hay una mirada que no se condice necesariamente con las posturas que tienen acá. Y en eso no solo el Partido Comunista, vemos lo mismo en la derecha, en la ultraderecha y no solo en Chile, y yo creo que ahí hay un espectro muy amplio de actores políticos que aplican un doble estándar, ¿no? Con quienes piensan igual que yo, la tolerancia a todo, quienes son mis amigos, o sea, el lado contrario. Y yo creo que no podemos seguir en eso, y en eso yo quiero rescatar y valorar la posición que ha tenido el presidente Gabriel Boric en esto. Y yo creo que en gran medida la coherencia del presidente en estas materias, en política internacional, es lo que le ha ganado un gran prestigio a nivel internacional, porque es más bien la excepción. Es más bien la excepción no solo en la izquierda, sino que en la derecha. ¿Y eso podría tener efectos políticos internos en Chile? Lo digo porque ya hay sectores del socialismo democrático que están diciendo no podemos seguir en una alianza de gobierno con un partido comunista que está apoyando una dictadura. Mira, yo creo que tratar de transformar toda discusión de política internacional en una ganancia interna de corto plazo es un mal camino. Me parece que demuestra que no te interesa Venezuela ni el pueblo venezolano. O sea, ¿qué podría importar menos que esa discusión hoy día para resolver la crisis que está enfrentando Venezuela? Yo creo que acá hay que centrarse en lo relevante. Lo relevante no es la opinión de una persona, incluso de un partido. Lo relevante es la posición del Estado de Chile, del Gobierno de Chile, y también que como un país pequeño logremos incidir, ayudar, aportar en los espacios multilaterales y también con nuestros socios y nuestros amigos más grandes como México, como Colombia, como Brasil, como Estados Unidos, a que se tomen medidas que sean que encaminen este proceso. Yo creo que gastar energía en la discusión pequeña interna no contribuye a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, y en eso también yo creo que acá el doble estándar a mí me preocupa mucho, que en parte importante de la oposición hoy día en Chile, que están apoyando sanciones o que denuncian el fraude electoral en Venezuela, son los mismos sectores que quieren echar a los migrantes, que quieren cerrar las fronteras, que quieren endurecer las penas contra la migración ilegal. O sea, nuevamente un doble estándar. O sea, o entendemos lo que está pasando en Venezuela como una crisis humanitaria, política, social, que nos afecta a todos, en todos los planos, y también asumimos, digamos, las consecuencias que eso tiene, o también es una posición totalmente antojadiza. O sea, derechos para los venezolanos solo cuando están peleando contra el régimen, pero que todos se queden allá, y no derechos para los venezolanos cuando son migrantes y tienen que recorrer la mitad del continente buscando una mejor vida para su familia. Marcela Ríos, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti. En Enel podemos cambiar la energía para un mejor mañana, porque hoy tenemos nuevas formas de usar la energía y hacer de nuestra casa un lugar más cálido. Podemos vivir en una ciudad mucho más conectada, pero sobre todo tenemos la energía para crear un futuro más sostenible. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro, y Entel está contigo en todas.
Bueno, estamos despidiendo este capítulo de Lo que Importa. Te queremos invitar a que te sumes a esta comunidad que sigue creciendo. Ya llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube. Tenemos más de 700.000 vistas de nuestros programas, tanto a través de YouTube como de Spotify y también en Apple Podcasts. Así que quédate aquí con Lo que Importa, porque cada semana tenemos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de un tema que consideramos que es relevante y que queremos compartir contigo. Hasta la próxima semana. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala.